Un solo ataque, y el poder aéreo de Estados Unidos queda golpeado donde más duele. Aviones destruidos, sistemas clave dañados, y ahora la guerra está entrando en una fase mucho más peligrosa. Si quieres entender lo que realmente está pasando, antes que todos, suscríbete ahora, dale like, comparte este video, y dime en los comentarios, ¿Estados Unidos realmente está perdiendo el control? El ataque iraní contra la base aérea Prince Sultan en Arabia Saudita el viernes por la noche ha causado daños significativamente mayores a las fuerzas militares de Estados Unidos de lo que se ha informado públicamente hasta ahora. Serious. De hecho, Irán realizó afirmaciones sorprendentes al declarar que 3 aeronaves militares estadounidenses fueron completamente destruidas en ese ataque. Surprised. Y a medida que comienzan a emerger más detalles, la magnitud real de la destrucción parece ser incluso más grave que la evaluación inicial realizada por el propio Irán. Este será el eje central del análisis de hoy, pero no es el único elemento relevante. En paralelo, Irán ha lanzado otra señal contundente. Un comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el teniente coronel Ibrahim Zulfikari, ha advertido directamente al presidente Donald Trump sobre las consecuencias de una posible invasión terrestre estadounidense, afirmando que las fuerzas iraníes convertirían a los soldados estadounidenses en alimento para tiburones en el Golfo Pérsico. Ese lenguaje no es casual, es un mensaje estratégico y debe ser interpretado como tal. Ahora bien, cuando Irán lanzó múltiples misiles balísticos y drones contra la base aérea Prince Sultan el viernes por la noche, el impacto fue inmediato y considerable. No solo se trató de una demostración de capacidad ofensiva, fue un golpe directo a la infraestructura militar estadounidense en la región. Los reportes indican que al menos 15 soldados estadounidenses resultaron heridos, con 5 de ellos en estado crítico. Pero más allá de las bajas humanas, el daño material podría tener implicaciones aún más profundas. La Fuerza Aérea de Estados Unidos habría sufrido pérdidas significativas en aeronaves de alto valor, lo que podría afectar directamente su capacidad operativa en el teatro regional. Y aquí es donde el análisis se vuelve más crítico. Según un exmilitar británico, este ataque podría representar el contraataque más exitoso de Irán contra Estados Unidos desde el inicio del conflicto. Esa afirmación no debe tomarse a la ligera, porque sugiere que, a pesar de la presión sostenida, Irán mantiene capacidades ofensivas capaces de penetrar defensas avanzadas. Y además, introduce otro elemento importante. La narrativa dominante podría no estar reflejando completamente la realidad sobre el terreno. En las últimas semanas, múltiples ataques han ocurrido en Medio Oriente. Sin embargo, no todos están siendo ampliamente reportados. Las restricciones sobre la difusión de imágenes y videos desde dispositivos personales han limitado significativamente la visibilidad pública de estos eventos. Eso significa que lo que se conoce podría ser solo una parte del panorama completo. La base aérea Prince Sultan, en particular, no es un objetivo menor. Es una de las instalaciones más grandes de la región y un nodo clave para las operaciones militares estadounidenses. Por eso, el hecho de que haya sido alcanzada con éxito es, en sí mismo, significativo. Inicialmente, la atención se centró en el número de heridos, pero ese no es el aspecto más importante. La pregunta clave es otra. ¿Qué estaba intentando destruir Irán exactamente? Y cuando se analiza con más detalle, la respuesta apunta a un objetivo muy específico: los aviones cisterna KC-135. Para quienes no están familiarizados con este tipo de aeronaves, puede parecer un blanco inusual, pero desde una perspectiva militar tiene todo el sentido. Estos aviones son conocidos como multiplicadores de fuerza, y esa definición es literal. Los cazas militares tienen una autonomía limitada. En muchos casos, pueden operar durante 1 hora o 1 hora y media antes de necesitar regresar a base para repostar. Ese proceso implica tiempo, logística y vulnerabilidad. Pero cuando se dispone de un avión cisterna en el aire, el escenario cambia completamente. Las aeronaves pueden repostar en vuelo, extender su alcance y multiplicar el número de misiones que pueden ejecutar en una sola salida. En términos prácticos, un caza que normalmente realizaría una misión puede realizar 3 o incluso 4 con el apoyo de un KC-135. Eso es lo que los convierte en activos críticos, y precisamente por eso se convierten en objetivos prioritarios. Este no es el primer intento de Irán por atacar este tipo de aeronaves. Hace aproximadamente una semana, varios de estos aviones ya habían sido dañados en tierra. Pero lo ocurrido en este último ataque eleva el nivel.
Los reportes sugieren que hasta 3 KC-135 podrían haber sido completamente destruidos, mientras que otros habrían sufrido daños adicionales. Si esta información se confirma, estaríamos ante el golpe más significativo contra el poder aéreo estadounidense desde el inicio del conflicto, y ese punto es fundamental, porque no solo demuestra que Irán mantiene capacidad ofensiva, demuestra que puede seleccionar objetivos estratégicos con precisión, y eso cambia la dinámica del conflicto. Además, envía otro mensaje. Este no es el comportamiento de un país que está al borde de la rendición. Es el comportamiento de un actor que sigue operando con capacidad, intención y estrategia. Un analista militar británico lo resumió con claridad en Sky News. Esto no parece la acción de una fuerza militar que ha sido completamente debilitada. Y a partir de aquí, el análisis se vuelve aún más delicado. Kelly Greco, investigadora senior en el Centro de Estudios Stimson en Washington, aportó otro dato clave. Según su evaluación, Irán también habría dañado un sistema E-3 Sentry estadounidense. Este no es un activo cualquiera, es un centro de comando aéreo volador. Un radar avanzado que detecta amenazas, coordina operaciones y gestiona el espacio aéreo en tiempo real en un radio de aproximadamente 400 kilómetros. En términos simples, es el cerebro de las operaciones aéreas. Y su daño o pérdida no es solo un problema táctico, es un problema estratégico, porque afecta la capacidad de coordinación, respuesta y control en todo el teatro de operaciones. Este sistema no es un elemento secundario dentro de la arquitectura militar estadounidense. Sirius gestiona toda la batalla aérea en tiempo real. Es capaz de rastrear drones, misiles de crucero y aeronaves en un radio aproximado de 250 millas y al mismo tiempo coordinar interceptaciones, asignar objetivos y dirigir operaciones en múltiples capas del espacio aéreo. En términos operativos, actúa como el cerebro que conecta cada componente del sistema de defensa y ataque aéreo. Y aquí es donde el dato se vuelve crítico. Pause. Estados Unidos dispone actualmente de apenas 16 unidades de este sistema. Solo 16. Emphasizing. Eso significa que cada pérdida no es simplemente relevante, es estratégica. Reemplazar una sola de estas plataformas costaría más de $1.000 millones. Pero el problema no es únicamente el costo. El problema es que, en este momento, no hay una línea de producción activa que permita reemplazarlas rápidamente. Eso introduce una limitación estructural. La pérdida de uno de estos sistemas no puede compensarse en el corto plazo. Y eso, inevitablemente, reduce la capacidad operativa de Estados Unidos en la región. Kelly Greco, en su análisis, fue directa al respecto. Advirtió que ataques iraníes previos ya habían destruido múltiples sistemas de radar terrestres en la región. Eso significa que los E-3 estaban operando bajo una presión adicional, compensando esas pérdidas. En otras palabras, ya estaban funcionando al límite de su capacidad, y ahora, esa capacidad está siendo atacada directamente. Su evaluación es contundente. Estamos ante una capacidad limitada, irreemplazable y actualmente bajo fuego. Esa frase resume la gravedad del momento. Porque no se trata solo de lo que se perdió, se trata de lo que ya no puede ser reemplazado fácilmente. A esto se suma otro elemento que refuerza la magnitud del ataque. Irán también ha afirmado haber destruido 3 aviones cisterna KC-135 adicionales. Cada uno de estos aviones tiene un costo aproximado de al menos $80 millones, pero como ya se explicó, su valor real va mucho más allá de su precio. Son multiplicadores de fuerza. Y su pérdida impacta directamente en la capacidad de Estados Unidos para proyectar poder aéreo de manera sostenida. Por eso, múltiples expertos están calificando este ataque como el más letal ejecutado por Irán contra el aparato militar estadounidense en este conflicto. La base aérea Prince Sultan, donde ocurrió este ataque, alberga entre 2.000 y 3.000 soldados estadounidenses. La mayoría de ellos están involucrados en sistemas de defensa antimisiles y apoyo logístico. Eso convierte a esta instalación en un nodo crítico dentro de la estructura militar de Estados Unidos en la región. Y ahora, con su ubicación confirmada y su vulnerabilidad expuesta, surgen nuevas preocupaciones. Existe el temor de que estas fuerzas puedan convertirse en objetivos directos en futuros ataques iraníes. Y aquí es donde el análisis da un giro aún más complejo, porque lejos de adoptar una postura de contención, la administración estadounidense parece estar evaluando una escalada adicional. Se habla de planes para una posible invasión terrestre en Irán. No a gran escala, al menos en esta fase. Pero sí una operación limitada,
probablemente ejecutada por fuerzas especiales, con el objetivo de destruir las llamadas ciudades de misiles iraníes, muchas de las cuales se encuentran bajo tierra o incluso en instalaciones subacuáticas. Este tipo de operación implicaría un riesgo considerable, y la respuesta iraní ya ha sido clara. El portavoz de la Brigada Qatam al-Anbiya del IRGC ha emitido un mensaje directo y contundente. En un video recientemente publicado, advirtió que cualquier intento de invasión terrestre convertiría a los soldados estadounidenses en objetivos directos, utilizando una metáfora particularmente agresiva. Serían transformados en alimento para tiburones en el Golfo Pérsico. Ese lenguaje no es improvisado, es una señal de disuasión, un intento de elevar el costo percibido de cualquier acción militar adicional. Pero el problema para Estados Unidos no se limita al ámbito militar. Hay una dimensión política que complica aún más la situación. Este conflicto ha puesto en evidencia tensiones internas dentro de la estructura de poder estadounidense y ha reabierto el debate sobre la influencia de Israel en la toma de decisiones militares de Washington. En este contexto, las declaraciones de Joe Kent, quien recientemente renunció como director del Departamento de Contraterrorismo durante la administración Trump, resultan particularmente llamativas. Según Kent, existe una percepción creciente de que las decisiones estratégicas en este conflicto no están siendo determinadas exclusivamente por Washington. Sugiere que Israel está desempeñando un papel determinante en la dirección de las operaciones militares estadounidenses contra Irán. Y lo más inquietante es el razonamiento que presenta. Afirma que ciertos actores dentro de Irán que podrían participar en negociaciones no son nombrados públicamente por temor a que sean eliminados, no por Estados Unidos, sino por Israel, porque según esta interpretación, Israel no estaría interesado en un proceso de negociación, prefiere la continuación del conflicto. Ese es un argumento fuerte y, como mínimo, refleja el nivel de complejidad política que rodea este conflicto. Porque ya no se trata únicamente de una confrontación directa entre Estados Unidos e Irán. Se trata de un entramado de intereses, alianzas y decisiones estratégicas que operan en múltiples niveles. Y en ese entorno, cada movimiento militar tiene implicaciones que van mucho más allá del campo de batalla. Mientras tanto, la situación continúa escalando en múltiples frentes, y uno de los desarrollos más preocupantes proviene directamente del ámbito naval. La Armada iraní ha emitido una advertencia clara y directa a Estados Unidos, afirmando que está monitoreando constantemente el movimiento del grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln. Serious. Esta no es una declaración simbólica, es una señal operativa. Tense, el comandante de la Armada iraní, el contraalmirante Shahram Irani, declaró que en el momento en que el grupo de combate entre dentro del alcance iraní, será considerado un objetivo legítimo y será atacado con misiles costeros. Este tipo de advertencia no surge en el vacío. Está vinculada a eventos previos que han alimentado la escalada. GRIM, Estados Unidos, hundió recientemente una fragata iraní conocida como Dana, un ataque que resultó en la muerte de más de 100 marineros iraníes. Y es precisamente ese incidente el que Irán está citando como justificación para una posible represalia directa contra activos navales estadounidenses. Esto introduce un nuevo nivel de riesgo, porque atacar un grupo de portaaviones no es una acción menor. Es una escalada que podría desencadenar una respuesta inmediata y de gran escala. Y aún así, Irán parece estar dispuesto a considerar esa opción. Pero el escenario no se limita al Golfo Pérsico. También se está desarrollando una presión creciente en el frente israelí. Irán ha lanzado una serie de misiles que, según múltiples reportes, han causado destrucción significativa en territorio israelí. A esto se suman los ataques de los hutíes, que han incrementado la presión sobre el sistema de defensa israelí. Cada uno de estos ataques contribuye a un patrón más amplio, una estrategia de desgaste, un intento de saturar múltiples frentes al mismo tiempo. Y en ese contexto, comienzan a aparecer señales de dificultad dentro de Israel. Informes recientes indican que las fuerzas israelíes están enfrentando desafíos operativos en varios escenarios. En particular, el enfrentamiento con Hezbollah ha revelado vulnerabilidades en el uso de unidades blindadas. Hezbollah ha demostrado una capacidad notable para detener columnas de tanques, utilizando tácticas que incluyen la destrucción del primer y último vehículo de una formación para luego neutralizar el resto. Este tipo de estrategia no solo es efectiva, es psicológicamente impactante. Y según algunos reportes, múltiples tanques han sido destruidos en enfrentamientos individuales, lo que sugiere que las fuerzas israelíes están enfrentando una resistencia más organizada de lo esperado. A esto se suma un problema adicional:
la movilización de tropas. Se han emitido llamados masivos a filas, pero no todos han tenido la respuesta esperada. Algunos informes sugieren que un porcentaje significativo de los reservistas no se ha presentado, lo que plantea preguntas sobre la sostenibilidad de una campaña prolongada. Esto no significa que Israel haya perdido capacidad militar, pero sí indica que el conflicto está ejerciendo presión en múltiples niveles, y esa presión se acumula con el tiempo. A medida que el conflicto se intensifica, el panorama general se vuelve cada vez más complejo. No se trata de un solo frente, no se trata de un solo actor. Es una red de conflictos interconectados, donde cada acción en un punto genera repercusiones en otro. Y en ese entorno, la estabilidad se vuelve cada vez más difícil de mantener. Lo que estamos observando no es una desaceleración del conflicto, es una expansión, una intensificación progresiva que hasta ahora no muestra señales claras de contención. Cada día introduce nuevas variables, nuevos riesgos, nuevas posibilidades de escalada. Y eso nos lleva a una conclusión incómoda pero difícil de evitar. El conflicto no solo continúa, está evolucionando, y esa evolución apunta hacia escenarios cada vez más complejos y potencialmente más peligrosos. En este contexto, también es importante reconocer el papel de la narrativa. Irán ha publicado material audiovisual explicando su perspectiva sobre lo que describe como una guerra impuesta ilegalmente por actores externos. Este tipo de contenido no es simplemente propaganda. Es parte de una estrategia más amplia para influir en la percepción internacional del conflicto. Y en una guerra donde la información es tan importante como la fuerza militar, ese aspecto no puede ser ignorado. Finalmente, es necesario subrayar un punto clave. A pesar de todas las declaraciones, amenazas y movimientos militares, todavía no existe una hoja de ruta clara sobre cómo se desescalará este conflicto. Las opciones diplomáticas parecen limitadas. Las opciones militares siguen expandiéndose. Y en ese espacio de incertidumbre, el riesgo de un error de cálculo aumenta considerablemente. Porque en conflictos de esta naturaleza, no siempre es una decisión deliberada la que cambia el rumbo. A veces es un incidente, un cálculo incorrecto, una reacción inesperada. Y cuando eso ocurre en un entorno tan cargado como el actual, las consecuencias pueden ser difíciles de contener. Ese es el momento en el que nos encontramos ahora. Un punto de inflexión, donde cada movimiento cuenta y donde el margen de error es cada vez más reducido. Si llegaste hasta aquí, ya viste que esto no es un simple conflicto. Es un cambio real en el equilibrio de poder. Sirius, ahora quiero que respondas con total sinceridad. ¿Crees que Estados Unidos puede mantener su dominio militar después de este golpe? ¿Irán está demostrando una capacidad que el mundo subestimó? ¿Estamos entrando en una guerra mucho más grande que nadie podrá controlar? Curious, no te quedes en silencio. Escribe tu opinión ahora mismo en los comentarios, porque este tipo de decisiones no solo afectan a los gobiernos, terminan afectando al mundo entero. Urgent. Y si quieres seguir entendiendo lo que otros no explican, suscríbete, dale like y comparte este video, porque lo que viene después puede cambiarlo todo.